Bueno, hola, buenas tardes. Si tuviera que resumir mi intervención, no sé si esto es hacer un poco el spoiler, ¿no? Pues yo diría que lo que trato de plantear en mi intervención es si las personas que viven en la calle, ¿no? Las personas que ejercen la mendicidad, son consideradas por las ordenanzas de convivencia como sujetos de derecho o no, ¿no? Para responder a esta pregunta, como veis, lo que voy a intentar es, me voy a limitar a analizar la ordenanza de convivencia, el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias, y más o menos, ¿no?, el índice de las cuestiones que voy a analizar lo tenéis en la transparencia, ¿no? Un marco jurídico de la potestad normativa local, una breve referencia al contenido de las ordenanzas, como os decía, en estas dos cuestiones, mendicidad y personas que viven en la calle. Plantearé también brevemente los problemas de legalidad y en última instancia iré un poco más allá, ¿no? Intentaré llevar a cabo un análisis crítico de la política que hay detrás de estas ordenanzas de convivencia. Bueno, el marco general de las ordenanzas locales, no sé si lo conocéis, pero a grandes rasgos es el problema principal que han tenido siempre las ordenanzas, ¿no? El problema tradicional es la reserva de ley en materia sancionadora, ¿no? Artículo 25 de la Constitución. Es necesaria una ley especial, estatal o autonómica, que establezca las sanciones o las infracciones. Y si no existía esta ley previa, pues las ordenanzas no podían regular sanciones, ¿no?, por sí mismas. Esta situación cambia totalmente en el año 2001 con la sentencia del Tribunal Constitucional 132/2001, en el que hacen una interpretación flexible, ¿no?, menos exigente de la reserva de ley en materia sancionadora, entendiendo que los ayuntamientos son órganos con legitimación democrática directa, ¿no?, que los ciudadanos los votamos directamente y que por tanto no había que ser tan exigentes. Legalmente, de manera legislativa, esta reforma, ¿no?, este cambio de doctrina, se plasma en la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que se lleva a cabo en el año 2003, con el nuevo título 11, con los artículos 139 a 141, en el que se recogen unas infracciones básicas y también se recogen unas sanciones, ¿no? Y a partir de este momento, y en defecto de legislación estatal o autonómica sectorial, los ayuntamientos, ¿no?, las entidades locales, van a ser capaces de aprobar ordenanzas locales con capacidad de imponer sanciones. Entrando ya en el tema de las ordenanzas de convivencia, ¿no?, pues ya sabéis, en nuestra Constitución garantiza el principio de autonomía local, lo que significa que, en teoría, ¿no?, cualquier ayuntamiento podría establecer su propia política a este respecto. Esto en teoría, ¿no?, porque en la práctica sí que ha habido cierta homogeneización, ¿no?, por lo menos en la línea general. En este sentido hay que señalar la Ordenanza de Convivencia de Barcelona del año 2005 y la llamada, ¿no?, Ordenanza Tipo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es un modelo que plantea la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo me voy a centrar en el análisis de esta, ¿no?, la ordenanza de la FEMP, ¿no?, por dos razones, básicamente, ¿no? Es una ordenanza que ha sido traspuesta, entre comillas, por bastantes municipios, por poner algún ejemplo, ¿no?, que he buscado de estos con Google fácilmente. Sevilla en 2008, Alcalá de Henares en 2010, Oviedo en 2010, Alicante en 2011, Segovia en 2011, Alcobendas en 2013. Y esta ordenanza regula una infinidad de cuestiones, ¿no? Pero lo que me interesa y por lo que la voy a utilizar como modelo es porque deja claramente cuál es la justificación, ¿no? Por qué motivos se adopta esta regulación, lo que desde mi punto de vista significa que se hace mucho más transparente la ideología que hay detrás de esta ordenanza, ¿no? La ideología y, por tanto, el modelo de convivencia que se está planteando. Bueno, vayamos ya al grano, ¿no? En cuanto a la mendicidad, el artículo 59 de la ordenanza tipo, ¿no?, de la Federación Española de Municipios y Provincias establece las siguientes prohibiciones. Me vais a permitir que lea literalmente, aunque están en la transparencia resumidas, ¿no?, porque me parece que es importante dejar claro lo que se está sancionando. En primer lugar, como veis, la mendicidad que implique, se prohíbe, ¿no?, la mendicidad que implique actitudes coactivas o de acoso u obstaculicen e impidan intencionadamente el libre tránsito de las personas por los espacios públicos. Infracción leve sancionada con hasta 120 euros. En segundo lugar, el ofrecimiento de bienes y servicios a personas que se encuentren en el interior de vehículos. Infracción leve con 120 euros. Si se trata de ofrecer el servicio de limpieza de parabrisas, se considera infracción grave
sancionable entre 750 y 1.500 euros. En tercer lugar, como veis, se prohíbe la mendicidad ejercida por menores o la que se realiza directa o indirectamente con menores o con personas por discapacidad. Se considera infracción grave, sancionable entre 1.500, no, infracción muy grave, perdón, sancionable entre 1.500 y 3.000 euros. En cuarto lugar, se sancionan las actividades de cualquier tipo que obstruyan o puedan obstruir el tráfico, pongan en peligro la seguridad de las personas o impidan de manera manifiesta el libre tránsito de las personas, especialmente prohibidas en calzadas, semáforos o invadiendo espacios de tráfico rodado, ¿no? Por ejemplo, la típica persona que se pone a hacer malabares, ¿no? en un paso de cebra. Infracción leve hasta 200 euros con carácter general, las especialmente prohibidas, ¿no? Como realizar malabares en un semáforo, sancionable hasta 300 euros. Y en último lugar, es interesante señalar que la ordenanza hace referencia a las formas de mendicidad con raíz social, esa es la terminología que utilizan, en la que no se sanciona, sino que se establece la posibilidad de que se lleve a cabo una asistencia de los servicios sociales si fuera necesario. Bueno, en la mayoría de estas infracciones hay una regla sancionadora general, ¿no? Primero se avisa, ¿no? Primero se informa de que se está cometiendo una infracción y si continúa la acción ilegal, pues ya se impondrá la sanción. Y también se permite en algunos casos que se pueda sustituir la sanción por sesiones de atención individual en los servicios sociales, es lo que dice la norma. Vamos con la parte que a mí me parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo justifica la ordenanza la imposición de estas prohibiciones? Pues como veis, en 4 bienes, en 4 derechos, ¿no? El derecho a transitar, ¿no? El derecho que tienen los ciudadanos a transitar por el municipio sin ser molestados o perturbados en su voluntad, lo dice literalmente, la libre circulación de las personas, la protección de los menores y el correcto uso de las vías y los espacios públicos. En mi opinión, ¿no? Debe destacarse que no se mencionan en ningún momento los posibles derechos de las personas que ejercen la mendicidad, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la libertad personal, recogido en el artículo 10 de la Constitución, o el derecho a la libertad de expresión, garantizado en el artículo 20 de la Constitución. Uso impropio del espacio público, ¿no? Es la segunda cuestión de contenido de la ordenanza en la que me quería detener, ¿no? Aquí es lo que afecta a las personas que viven en la calle. Las prohibiciones en este caso, como veis, son una prohibición general, el uso impropio de los espacios públicos y sus elementos, en las que, bueno, se señalan expresamente algunas de ellas. En segundo lugar, dormir de día o de noche en espacios públicos o en sus elementos. En tercer lugar, utilizar los bancos y los asientos públicos para usos distintos a los que están destinados, por ejemplo, dormir, ¿no? La ley no lo dice, ¿no? La ordenanza no lo dice, pero sería un supuesto. En cuarto lugar, lavarse o bañarse en fuentes, estanques o similares. Y en quinto lugar, lavar ropa en fuentes, estanques o similares. En este caso son infracciones leves, todas ellas sancionables con multas de hasta 500 euros. También se prevé que en algunos supuestos no se impondrá la sanción, sino que intervendrán los servicios sociales. La verdad es que la ordenanza en este caso no es muy clara, pero parece ser que responde a supuestos en los que existan problemas de salud para estas personas, ¿no? No está muy claro si esta asistencia social se resultaría aplicable en otros supuestos. Y de nuevo, ¿cómo se justifica estas prohibiciones? En el uso racional y ordenado del espacio público, en la salvaguarda de la salubridad, en la protección de la seguridad y en el patrimonio municipal, ¿no? De nuevo, vuelvo a plantear la cuestión. ¿Se están teniendo en cuenta los derechos de las personas en situación de pobreza o de las personas que ejercen la mendicidad? Bueno, vamos con los problemas jurídicos, ¿no? El primero de ellos, ¿son legales estas ordenanzas? Bueno, en un primer momento la doctrina jurídica se planteó los problemas de competencia y también el principio de tipicidad, ¿no? Que exista una prohibición clara, una infracción clara que cumpla los requisitos de la seguridad jurídica. A mi juicio son problemas secundarios, no va a plantear la competencia prácticamente ningún problema con la reforma o a partir de la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Puede haber algún problema con el principio de tipicidad en alguna ordenanza, en alguna prohibición concreta, mejor dicho, porque sea demasiado genérica, pero vamos, van a ser, en mi opinión, problemas secundarios. El problema principal, ¿no? Ya lo os he ido dando pistas, es que estas ordenanzas inciden en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas que ejercen la mendicidad y las personas que viven en la calle. Y por tanto, como un problema nos encontramos en un problema de distintos conflictos entre derechos fundamentales o bienes jurídicos, ¿no? ¿Y cómo se resuelve este conflicto, ¿no? Pues técnicamente a través de un problema de ponderación, ¿no? Hay que colocar en una balanza los derechos y los intereses de una parte con los derechos y los intereses de la otra.
bueno, pues vamos a aplicar las 3 fases de la ponderación. En primer lugar, habrá que identificar cuáles son los derechos o intereses en conflicto. A priori, como os he comentado, pues las ordenanzas en ningún lugar, en ningún caso, hacen referencia a los derechos fundamentales de estas personas, lo cual ya plantea un primer problema, ¿no? Pero el problema más importante está, a mi juicio, en la segunda fase, ¿no? Una vez vistos los distintos bienes en conflicto, ¿no? El derecho a la libre circulación de las personas, ¿no? El derecho a no ser molestado mientras paseas por la calle, frente, ¿no? a la libertad de expresión o al libre desarrollo de la personalidad de estas personas, pues hay que otorgarles una importancia concreta teniendo en cuenta, obviamente, las circunstancias del caso. Aquí creo que está la clave, en mi opinión, ¿no? Y que el resultado tiene que ser reconocer prioridad a los derechos de las personas que viven en la calle o a las personas que ejercen la mendicidad, como regla general, ¿no? Por la situación de desamparo en la que se encuentran y teniendo en cuenta además también, ¿no?, la situación social, ¿no?, la realidad social en la que hay que aplicar las normas, que es el contexto de una crisis económica, pues como lo hemos tenido en bastantes años, ¿no? Por tanto, a mi juicio, habría que dar, ¿no?, en la tercera fase de la ponderación, habría que dar prevalencia como regla general, habría que dar prevalencia, por tanto, como os digo, a los derechos de las personas sin hogar o a los que ejercen la mendicidad. Declarando, por tanto, en muchos ámbitos, en muchos supuestos, la ilegalidad de las ordenanzas. Aquí tengo que hacer una puntualización, ¿no? A mi juicio hay ámbitos en los que, bueno, las ordenanzas creo que están actuando correctamente y están llevando a cabo un juicio de ponderación adecuado, ¿no? Bueno, pues el ejemplo palmario es el de la mendicidad llevada a cabo por menores, ¿no?, o indirectamente con la utilización de los menores. Yo no sé si os plantea problemas, pero a mí no vería ningún problema. Por señalar algún ejemplo de la jurisprudencia, ¿no?, no sé si será el único caso que exista de sentencias sobre ordenanzas locales y mendicidad. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, creo que no la he incluido, ¿no? La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 8 de octubre de 2013, declaró ilegal la ordenanza de convivencia de Valladolid, ¿no? Matices. La ordenanza de convivencia de Valladolid prohibía de manera absoluta el ejercicio de la mendicidad. Esto es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia, que es contrario al derecho de libertad de las personas. Pero también deja caer, ¿no?, la sentencia que podría haber supuestos concretos de prohibición de la mendicidad que estuvieran justificados, ¿no? O sea que, bueno, como veis, es más o menos lo que yo he dicho antes, ¿no?, que no podemos llegar a una solución clara. También porque el método de la ponderación no es claro y está sujeto a una gran incertidumbre, ¿no? Quien pondera en última instancia es quien decide. Bueno, como os he dicho también al adelantar el esquema de mi intervención, creo que no solo nos tenemos que limitar a plantear las cuestiones con el binomio legalidad o ilegalidad, sino intentar plantear qué política de fondo hay detrás de todo esto, intentar ver también qué herramientas, ¿no?, qué conceptos tenemos para intentar aprender esta realidad. Bueno, en la siguiente transparencia tenéis un esquema sencillo, que lo he tomado de Boaventura de Sousa Santos. Él distingue que en el ordenamiento jurídico hay 2 principios, ¿no? El principio de emancipación, cuyos fines que pretende son la igualdad y la integración social, y por otro lado el principio de la regulación, ¿no?, que se basa, ¿no?, en la desigualdad y en la exclusión. Bueno, no sé si estaréis conmigo, ¿no?, pero de nuevo, con una argumentación un poco de brocha gorda, ¿no?, yo colocaría las ordenanzas de convivencia en este bloque, ¿no?, en el conjunto, dentro del conjunto de la exclusión. ¿Cómo analizar, por tanto, esta política de exclusión desde un punto de vista crítico? Pues ya os lo he adelantado, ¿no?, a través de 2 conceptos básicos: el concepto de burorrepresión y el concepto del derecho administrativo del enemigo, ¿no? Espero no estar pisando contenidos a los compañeros que van a hablar después. Desde el punto de vista de la burorrepresión hay que señalar que se han analizado los problemas que plantean las ordenanzas, pero sobre todo como instrumento que limita los derechos de reunión y manifestación, ¿no? Estas cuestiones de pobreza y mendicidad no han sido tratadas. Como veis, los autores que plantean, ¿no?, que proponen este concepto de burorrepresión parten de 2 conceptos, ¿no? El sentido estricto o duro, que viene a ser la utilización, como veis, de las sanciones administrativas
con el fin de criminalizar, reprimir, penalizar y, en definitiva, desactivar la protesta de los movimientos políticos, sociales o ciudadanos. Y en un sentido extenso o blando, consideran también que forma parte de la burorepresión cualquier tipo de traba burocrática o legal que se convierte en un gran impedimento para las personas que se encuentran en situaciones de empobrecimiento, marginación y exclusión. En principio parecería que las ordenanzas de convivencia entrarían de este segundo concepto, ¿no?, del sentido extenso o blando, pero a mi juicio hay que colocarlo en el primero, ¿no?, porque se están utilizando las sanciones administrativas. Adelanto que a mí personalmente me gusta más como instrumento de análisis el derecho administrativo del enemigo, ¿no? Me parece que es mucho más claro analíticamente, que permite un análisis pues mucho más profundo y que tiene en cuenta también, sobre todo, un elemento, ¿no?, que es la supresión de las garantías y los derechos que se lleva a cabo, ¿no?, en la legislación. Bueno, como no me quiero extender y no quiero contar a muchos fundamentos, ¿no?, confiad en mí, esto surge, bueno, el derecho surge de la doctrina del derecho penal del enemigo, es como intentar transponerlo al ámbito del derecho administrativo, ¿no? ¿Y cómo lo aplico yo? ¿Cómo intento? ¿Qué notas distintivas considero yo que están dentro de este derecho administrativo del enemigo? Pues las 5 que tenéis ahí, ¿no? Adelanto también que esto lo veo, ¿no?, como una especie de tipo ideal. No es necesario que se cumplan siempre y en todo lugar las 5 características para poder calificar una determinada actuación como derecho administrativo del enemigo. Primera de las características, ¿no?, que se produzca un adelantamiento de la punibilidad. Pues en este caso no se da, ¿no? En segundo lugar, que se trate de sanciones desproporcionadamente altas. En términos absolutos no se da, ¿no?, porque habéis visto, las sanciones no son especialmente graves, pero yo creo que en términos relativos hay que entender que sí, teniendo en cuenta además que nos encontramos que se está sancionando a gente que tiene muy pocos recursos, ¿no?, si no ninguno. El tercer elemento consiste en que se utiliza la legislación como un instrumento de combate, ¿no?, frente a un determinado supuesto. Y bueno, pues no sé si estaréis de acuerdo conmigo, del análisis anterior creo que se deduce, de nuevo, como criterio general, con excepciones puntuales, que las ordenanzas de convivencia se van a utilizar como un instrumento para combatir la pobreza y la mendicidad. El cuarto elemento, supresión de garantías o derechos, supresión o reducción de garantías o derechos, aquí está claro, ¿no? No se tienen en cuenta los derechos fundamentales que reconoce la Constitución de estas personas, ¿no? Ya he hecho referencia a ellos, el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de expresión, y en última instancia, el quinto elemento, ¿no?, que plantean algunos críticos a esta doctrina del derecho penal del enemigo, es la identificación de una categoría de sujetos como enemigos. Y yo creo que aquí están claros, ¿no? Los pobres, los mendigos, pues están claramente identificados. Conclusión, ¿no? Pues yo creo que nos encontramos ante un supuesto de derecho administrativo del enemigo, no ante uno de los supuestos más graves, ¿no?, que nos encontramos, ¿no? Pues por ejemplo ahora estoy analizando las expulsiones en caliente, que no sé si se comentarán después. Pues bueno, si hay un supuesto especialmente grave y especialmente de cajón, ¿no?, a mi juicio el derecho administrativo del enemigo es ese, las expulsiones en caliente, en las que se cumplen las 5 características. Y bueno, como os he adelantado ya, a mí me gusta más este concepto, me parece que el concepto de burorepresión no tiene en cuenta la tercera característica, ¿no?, creo que lo he repetido ya, ¿no? No, la cuarta característica, perdón, que no se tiene en cuenta la reducción o la supresión de garantías o los derechos. Y por terminar, ¿no?, por pensar con una metáfora y por no hacer esto tan árido, pues yo creo que las ordenanzas de convivencia, ¿no?, pretenden instaurar un modelo de exclusión, como decía, un modelo de convivencia, algo así como el que había en los garitos cuando yo era joven, ¿no?, y que no te dejaban entrar porque llevabas calcetines blancos, ¿no?, y también el pelo largo, pero eso no te lo decían, claro. O otra de las metáforas es que se establece un modelo de convivencia como si estuviéramos ante un centro comercial, ¿no? Fuera la broma, he visto que en las, ¿no?, me he dado cuenta ahora precisamente, ¿no?, se aparece en el cartel de las jornadas como que nos encontramos ante un estado de excepción permanente. Pues me ha venido
¿no? Una de las ideas, ¿no?, que Juan Ramón Capella, que es un filósofo del derecho bastante crítico, él no habla, ¿no?, cuando analizó la ley Corcuera, ¿no?, la primera ley Mordaza, si queréis verlo así, el antecedente de la ley Mordaza, hablaba de un estado de excepción atenuado personalizado. Pues mi conclusión sería que este tipo de regulación, el de las ordenanzas de la convivencia o el de las expulsiones en caliente, forman parte de este estado de excepción atenuado personalizado que está siendo ya una realidad en nuestro ordenamiento jurídico. Nada más y muchas gracias.